Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que aqueja a muchas personas, que son las condiciones autoinmunes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alguna condición autoinmune? ¿Qué es una enfermedad autoinmune? ¿Cómo se genera? ¿Tienen cura? ¿No tiene cura? A ver. Entonces, comencemos por decir que una enfermedad autoinmune es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. Es decir, es una agresión em, hacia nuestro organismo que viene de nuestro propio organismo. ¿Sí? Por eso es tan angustiante y difícil de tratar, tal vez porque el problema está dentro de nosotros mismos. Normalmente el sistema inmune distingue lo propio de lo extraño y nos defiende de agentes externos como los virus o las bacterias, que son agresores que están constantemente sobre nosotros. Solo que no nos enteramos, justamente porque el sistema inmune funciona correctamente y mantiene su protección de modo constante. En las enfermedades autoinmunes existe una respuesta inmune exagerada de parte de nuestro organismo hacia tal vez algún agente externo, pero como la respuesta inmune termina siendo exagerada, entonces termina por agredir a nuestros propios órganos y tejidos corporales sanos. Entonces, en ese caso, comienza a haber un problema en donde nuestro sistema inmune deja de reconocer lo que es propio, es decir, nuestros órganos, nuestro tejido, y genera un ataque como si fuese un agente extraño al que hay que repeler y exterminar, ¿sí? Para proteger al organismo. El nombre o el tipo de la enfermedad autoinmune va a depender siempre del órgano o el sistema que está afectado, ¿sí? Cuando la pérdida de la tolerancia inmunológica genera un daño puntual, los anticuerpos o las células autoinmunes destruyen un único tipo celular, ¿sí? Van a dirigir toda su acción hacia un único tipo de célula. Esto sería, por poner ejemplos, lo que ocurre en las células beta del páncreas en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Em, Hay solo entonces un ataque hacia las células betas del páncreas. No hay otro tipo de agresión. En cambio, cuando el ataque es general y ocurre a múltiples niveles, estamos ante, por ejemplo, una condición autoinmune como el lupus eritematoso sistémico, donde el ataque se va a dirigir a diversos tipos de células y a diversos tipos de órganos, ¿sí? La afectación va a ser ya a un nivel más general. En cuanto a la parte estadística, dicen que aproximadamente un 75% de los casos de padecimientos autoinmunes se producen en las mujeres y especialmente en mujeres que ya han sido madres. Algunos también lo suelen relacionar con algún tipo de etnia o de raza, pero esto no es algo en lo que todos estén de acuerdo. En lo que sí más o menos están todos de acuerdo es en esto de que quienes más los padecen somos las mujeres. Si nos abocamos a leer diversas páginas científicas y médicas al respecto, nos toparemos con diversidad de información acerca de cuáles son las causas probables para estos padecimientos tan diversos, porque el espectro de las enfermedades autoinmunes realmente abarca eh, muchísimos órganos, muchísimos tipos de células. Entonces,
Cuando buscamos información podemos encontrar, por ejemplo, definiciones como no se conocen las causas de las enfermedades autoinmunes, aunque tienden a ser hereditarias. Además, es posible que algunos virus, bacterias y fármacos originen determinadas alteraciones que causan su aparición. En líneas generales, vayan a la página médica o científica a la que vayan, más o menos eso es lo que van a encontrar como una definición científica de a qué se debe que alguien, que una persona padezca algún tipo de enfermedad autoinmune. Algunas páginas, algunas publicaciones dicen cosas como cuáles son las causas, que son muy variadas y que incluyen infecciones, fármacos, vacunas, inmunizaciones, alimentación, deficiencias nutricionales, toxinas como el tabaco o agentes químicos, factores psicológicos, ambientes higiénicos, socioeconómicos, sanitarios, cambios hormonales y factores climáticos, entre otros. También podemos acceder a datos muy duros y que son muy difíciles de sobrellevar, que es que todas las condiciones autoinmunes son crónicas, que no tienen cura y que van a necesitar ser tratadas de por vida con medicamentos. En general se trata de medicamentos que van a intentar deprimir el sistema inmunológico para evitar o disminuir estos ataques que el cuerpo se hace a sí mismo. Entre los tratamientos más recientes podemos ver o pueden buscar información acerca de los trasplantes autólogos de células madre, ¿sí? En algunos lugares se está trabajando un poco con eso. Sin embargo, y voy a poner aquí un pero mayúsculo, ¿sí? Un pero con letras mayúsculas a la medicina tradicional. Porque consultando diversas publicaciones médicas podemos comprobar que algunas muy poquitas, es cierto que son la menor cantidad de publicaciones, dejan caer tímidamente, como leí ahí antes en una de las definiciones, que una de las probables causas podría deberse al tipo de alimentación, pero es algo que prácticamente no aparece y que en algunas definiciones se desliza así muy tímidamente, muy camuflado, casi que pasa desapercibido. Entonces, de lo que no nos quedan dudas, ¿sí? Porque esto lo vamos a encontrar en cualquier publicación médica o científica que busquemos, es que las enfermedades autoinmunes se van a manifestar a partir de una inflamación crónica, ¿sí? Si algo tienen en común las enfermedades autoinmunes, las condiciones autoinmunes, es este factor de inflamación. Ustedes busquen la enfermedad autoinmune que se les ocurre y van a encontrar que la inflamación siempre aparece como un síntoma. Y incluso en algunas directamente como el detonante A. ¿Sí? Entonces, eh, de lo que, sabiendo esto, ¿sí? Sabiendo que las enfermedades autoinmunes se manifiestan a partir de una inflamación, esto nos va a permitir crear una especie de digresión con los argumentos de la medicina tradicional, ¿sí? Porque nosotros, los que estamos en alimentación carnívora, o los que llegan a keto, o bueno, los que están en esta búsqueda de encontrar la mejor alimentación o de encontrar una solución para su condición, sabemos que las inflamaciones crónicas son producidas por la acción directa que tienen los carbohidratos en nuestro organismo. Ustedes recuerden siempre que para poder digerir cualquier carbohidrato, necesitamos 4 partes de agua por cada parte de carbohidratos que hayamos ingerido, ¿sí? Esto lleva a qué? Que si nuestra alimentación está basada en los carbohidratos, obviamente vamos a necesitar mucho, pero muchísimo líquido para poder digerir todos esos carbohidratos, lo que nos va a llevar a tener constantemente
más líquido en el cuerpo del apropiado y esto hace fallar los sistemas a diversos niveles y entonces empezamos a tener inflamaciones crónicas. Por lo tanto, a partir de aquí podríamos proponer ver qué ocurre en una persona que padece una condición autoinmune si retira de la ecuación el factor inflamatorio, es decir, ¿qué pasaría con una persona que está padeciendo una condición autoinmune si de repente un día quita por completo de su alimentación los carbohidratos? ¿Sí? Si hay algo en lo que los profesionales que han estudiado un poco más sobre nutrición o tienen idea de nutrición, si hay algo que saben, o sea, los que lograron entender cómo es algo de la nutrición del cuerpo, que la alimentación carnívora es la más desinflamatoria que existe, ¿sí? Y esto está probado. Para digerir las carnes y las grasas nosotros no necesitamos tanta cantidad de líquido, por eso las personas que comienzan con una alimentación carnívora reducen eh, ostensiblemente la cantidad de líquido que ingieren a diario. En ausencia de carbohidratos, nuestro cuerpo es capaz de deshacerse de todo el líquido retenido y bajar la inflamación a cero. ¿Cuánto tiempo va a tardar nuestro cuerpo en bajar de los niveles de inflamación a no estar para nada inflamado? Bueno, esto puede tardar algunas semanas o algunos años, ¿sí? Todo va a depender del nivel de inflamación que tiene esa persona, del daño metabólico que tiene esa persona y de la capacidad personal que tiene cada uno para renunciar por completo a las plantas en todas sus formas, ¿sí? Y repito mucho esto de las plantas en todas sus formas porque muchas veces creemos que, bueno, que si tomo mate no pasa nada, si tomo café no pasa nada. Bueno, hay que ver en particular qué pasa con cada uno. Entonces, por lo tanto, lo que podríamos hacer acá es ir anticipando de alguna manera que una persona que padece una condición autoinmune podría hallar su total alivio a partir de una alimentación que solo contemplara las grasas animales y las proteínas animales por toda nutrición. ¿Por qué recalco esto de grasas animales y proteínas animales? Porque las grasas vegetales, es decir, los aceites vegetales, las margarinas hidrogenadas, son altamente inflamatorios y justamente lo que estamos tratando de hacer acá bajo estas condiciones es bajar por completo la inflamación. Entonces, si lo que yo busco es bajar por completo la inflamación, no puedo usar ni aceite de oliva, ni aceite de coco, ni mucho menos aceite de girasol, maíz, canola. Bueno, eso directamente es como usar veneno. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué ocurre en el largo plazo que padece esta condición y está siendo un carnívoro? Bueno, sencillamente que podría mejorar por completo su calidad de vida e incluso podría hasta dejar de tomar los medicamentos que está utilizando. ¿Sí? Entonces, una duda muy usual que surge para los que empiezan carnívoro es, una vez alcanzada la condición óptima de salud, ¿se pueden volver a incorporar los carbohidratos? Y la respuesta acá es tajante y es un no enorme como mi cabeza. Digo mi cabeza porque soy bastante cabezona. Esto debería ser un mantra para todas las personas que hemos llegado a la alimentación carnívora por las diversas condiciones y por los diferentes objetivos que tengamos. No tiene importancia. Lo cierto es que a todos lo que nos trajo a carnívoro es que el haber comido plantas, ¿sí? Y mientras comíamos plantas hacíamos un montón de cosas para tratar de mejorar y nada nos funcionó. Por eso terminamos en carnívoro, ¿sí? Por eso terminamos sacando las plantas de nuestra alimentación, porque todo lo que hicimos no nos funcionó para nada. Entonces, ¿por qué una persona estaría tan deseosa de volver a comer plantas? Es lo que uno se pregunta. Y acá yo entonces empiezo a arriesgar cierta
hipótesis de que en realidad no es que nos estamos desangrando para volver a comer un brócoli o una manzana, ¿no? En el fondo, la idea que subyace eh, nuestra verdadera intención cuando preguntamos cuándo puedo volver a comer carbohidratos es porque lo que quiero volver a comer son harinas y azúcares. Quiero volver a comer pizza, tartas, pasteles, tacos, helados, bollería. Y no me olvido, por supuesto, del alcohol que muchas personas se están preocupando de, ay, no voy a poder volver a tomarme mi copita de vino. Es decir, no es que queremos volver a comer manzanita, verdurita, frutita. Queremos volver a comer carbohidratos, carbohidratos refinados, harinas, azúcares. En el fondo lo que estamos queriendo, y no lo estamos pensando concienzudamente, lo que quisiéramos realmente es poder regresar a nuestras conductas adictivas, ¿sí? A las sustancias que nos hicieron adictos y que nos terminaron enfermando. Y yo sé que todo esto suena un poco duro, hay gente que me escribe que me dice que digo cosas demasiado fuertes y que son difíciles de escuchar, pero esta es la realidad, ¿sí? Esta es la realidad y tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que nos está sucediendo a nosotros, de lo que está sucediendo con nuestros seres queridos. Así como hablamos de una persona que es adicta a los cigarrillos, a la bebida, a alguna sustancia, lamentablemente nosotros estamos enganchados al azúcar, porque a fin de cuentas, ¿sí? Porque algunos van a empezar, no, si yo no uso azúcar. Azúcar no es solo el azúcar de mesa, el azúcar blanco de mesa, ¿sí? Azúcar es todo lo que yo como y en mi organismo se transforma en azúcar. Entonces, las harinas también. Cuando yo quiero comer harina, estoy queriendo comer azúcar, porque a fin de cuentas las harinas se transforman en azúcar en el cuerpo. Es decir, repito, todo lo que viene de una planta, cuando va a mi cuerpo se transforma en azúcar, ¿sí? Y nosotros estamos tan enganchados al azúcar que queremos azúcar con la misma voracidad, con el mismo deseo con la que tiene una persona que es adicta al crack, adicta a la cocaína, ¿sí? De esa misma manera queremos nosotros volver a consumir carbohidratos. Y yo entiendo que es muy difícil aceptar esta realidad. Ninguno de nosotros se puede alegrar con la imagen de que si yo me miro al espejo estoy mirando a un adicto, ¿sí? O pensar que nuestros seres más queridos son personas adictas. O lo que es peor, que es lo que más creo que nos duele y lo que más nos impacta de aceptar, y es que nosotros estamos criando hijos adictos, ¿sí? Estamos criando hijos adictos al azúcar. La verdad es que somos adictos, todos lo somos, ¿sí? Todos somos adictos. Y si no lo fuésemos, no tendríamos tantos problemas para renunciar a todo esto que a fin de cuentas nos daña, ¿no? Porque no hemos sacado nada bueno de ese tipo de alimentación. Y si alguno de ustedes está creyendo que yo soy demasiado fatalista y que, ay, no es así, y empezamos otra vez con que soy muy sectaria, que soy muy dogmática, que soy demasiado extremista, bueno, si ustedes realmente creen que es así, que ustedes no son adictos a los carbohidratos, les propongo, por ejemplo, no sé, el que tome mate, el que tome café, o no sé si estás todavía comiendo alguna fruta, no sé, elegí el carbohidrato que quieras de los que todavía seguís consumiendo y hacer la prueba de dejarlo por una semana. Deja por una semana de tomar café o de tomar mate o de comerte una fruta o lo que sea, déjalo. Y si vos pasás toda la semana sin siquiera pensar una vez en eso, ¿sí? Sin extrañarlo, sin decir, ay, yo quisiera, y esos puntos suspensivos llenarlos con lo que quieras. Extraño tomar café, extraño tomar mate, extraño tomar gaseosa, extraño mi jugo de naranja,
extraño comerme un taco, extraño comerme el pan, no sé, lo que quieras. Mientras sea un carbohidrato, lo que quieras. Si vos podés pasar una semana sin pensar en eso, entonces te felicito porque no sos adicto. Y como no sos adicto, entonces te pregunto, ¿qué razón tendrías para volver a comer algo de todo eso? ¿Mm? Bueno, acá como siempre, me desvió un poco del tema y yo que ayer quedé con Roxana, que hablé, que le dije que iba a tratar de hacer mis podcasts de 15 minutos o menos, ya estoy vencida, hoy no. Eh, Vamos a hacer así un repasito muy rápido, las voy a nombrar, a mencionar nada más cuáles son las autoinmunes más comunes. Si ustedes quieren leer o tener un poquito más de información, ahí en el posteo dejé cuáles son las enfermedades autoinmunes, estas a las que me refiero, un poquito más desarrolladas. Por ejemplo, la más conocida, la que tenemos todos en mente y seguro pensamos cuando hablamos de condición autoinmune, es la celiaquía, que es hoy está, por suerte, la tenemos muy, muy presente en cuanto a mejorar la alimentación para las personas. Después podemos hablar de la diabetes tipo 1, de la enfermedad de Addison, del lupus eritematoso sistémico, que les decía antes, que esta semana me parece que hablamos un poco en el grupo o se mencionó a raíz de que alguien estaba mal de los riñones. También de la artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune, la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia grave, la dermatomiositis. La tuve que leer porque es como un trabalenguas. Y por supuesto la tiroiditis de Hashimoto, que es uno de los problemas con la tiroides más conocidos. ¿Qué tienen todas estas enfermedades o condiciones en común? Si las buscan y las leen, la inflamación. Por eso cuando empezamos les dije, busquen la condición autoinmune que se les ocurra y vayan a ver y vayan comparando y se van a encontrar con que la inflamación es lo que une a todas estas condiciones. Entonces, sabiendo que una condición autoinmune es un ataque del cuerpo a sí mismo, hacia algún tipo de célula o hacia órganos, y que el síntoma más frecuente es la inflamación crónica, aunque no la podamos detectar a simple vista, ¿sí? Si vos no te das cuenta que estás inflamado, no significa que no estás inflamado, ¿sí? Entonces, sabiendo que la causa más probable para esta inflamación crónica se encuentra en la alimentación a base de plantas, y aquí repito, como digo siempre, todo tipo de alimentos y productos, ya sean industriales o caseros, ¿sí? Cuando hablo de productos, también incluyo las cosas que preparamos en casa. Entonces, si poner fin a todos estos padecimientos consiste en retirar los carbohidratos de la alimentación, que repito, es algo que decimos mucho más fácil de lo que se puede hacer debido a lo que hablé antes acerca de la adicción. Entonces, si nuestra condición puede mejorar sosteniblemente con retirar los carbohidratos de la alimentación y tomar conciencia de que solo la grasa animal y las proteínas animales generan un contexto ambiental propicio para que el organismo recobre su salud, entonces la pregunta aquí es, ¿qué estás esperando para cambiar tu vida?